les comentaba que había tres tipos de desinfección: la inmersión, que era sumergir el producto en el químico y dejarla durante un tiempo; la aspersión, que les decía es un método bastante utilizado y que hoy en día se ve mucho con lo de la pandemia, ¿verdad? Ahí se ven eh, muchas aplicaciones, ¿verdad? A través de, por ejemplo, las aspersoras de mochila, a través de los atomizadores. Eso ahí tengo yo un poquito de experiencia porque en la empresa donde yo laboro fabricamos los medios de aspersión, ¿verdad? Para desinfección. Este, Luego, el contacto, ¿verdad? Que es la desinfección a través de contacto, que también a veces se ocupa un medio de aspersión, pero luego a través ya sea algún cepillo, ya sea algún trapo, lógico, limpio y todo, ahí se puede aplicar el químico y hace un contacto directo con la superficie en la cual se quiere desinfectar. Entonces, contacto, aspersión e inmersión. Eh, Luego dice, bueno, en un establecimiento de alimentos es imprescindible la correcta aplicación de un programa de limpieza. Yo creo que esta que les estoy mostrando no está del todo actualizada. Voy a proyectar mejor esta. Creo que esta era no, pero esta es de documentación. Que me acuerdo que tenía ya dibujitos y todo eso, y bueno, no hemos visto ni los dibujitos. Pero al final no es necesario. Sí era esto. Bueno, aquí hay unos ejemplos que ustedes ya saben, ¿verdad? Aunque son inversión, por ejemplo, estos son equipos médicos, pero de igual forma puede aplicar para utensilios o para alimentos, los métodos de aspersión y el contacto, ¿no? Bueno, en un establecimiento de alimentos, dice, o de fabricación de productos alimenticios, ¿verdad? Es imprescindible la correcta aplicación de un programa de limpieza y desinfección. Ahí es donde viene la parte ya como un prerequisito, porque en la parte de prerequisitos, por ejemplo, para HACCP o HACCP, sí, la parte de un programa de limpieza y desinfección es necesaria, ¿verdad? Y es parte de los prerequisitos para mantener buenas condiciones higiénicas sanitarias, por lo que su confección debe tener una base científico-técnica actualizada. Y ahí es donde hacía referencia yo. La parte científico-técnica es que yo no puedo decir, bueno, la parte de la limpieza sí, yo podría definirla sin necesidad de usar tanto criterio técnico científico, ¿ya? Pero la parte de desinfección no, ¿ya? Es de más rigor, porque aún la limpieza se puede, pero en la parte de desinfección no, siempre es de apoyarse en la parte técnica, ¿ya? Y en esto, claro, los químicos son más conocedores de la materia. Eh, eh, la parte de los químicos conocen más de todo esto. Entonces ahí se puede apoyar uno en la parte, en los proveedores, no hay otra forma de hacerlo. La importancia de la limpieza y desinfección de los establecimientos de alimentos se destaca para prevenir las contaminaciones de los alimentos por las superficies que contactan directamente con esto. Esa es la razón y lo principal de lo que es la limpieza y la desinfección, ¿no? Prevenir contaminaciones de los alimentos por las superficies con las cuales entran en contacto. Entonces esas superficies hay que atacarlas limpiándolas y desinfectándolas. Así es la forma de eliminación. Eh, También para garantizar un buen comportamiento higiénico-sanitario en los establecimientos de alimentos debe existir voluntad política, eso lo he marcado acá, y las condiciones materiales para facilitar las actividades de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de voluntad política, me refiero a la voluntad como política de la empresa, ¿no? Voluntad de la organización en hacer esto. Y hablábamos de eso en la parte de la higiene del personal y en sí de todo lo que es las buenas prácticas depende mucho de eso, de la voluntad y del compromiso de todo esto, de la gente que está directamente involucrada. Y ya vamos a entrar de cuando hablemos un poco de documentación otra vez, ¿no? De nada sirve tener un manual bien bonito, bien lindo, bien ordenado, bien redactado, bien bonito, si al final no implemento eso, o no tengo ni la forma de determinar si realmente lo implemento o no, ¿ya?
Entonces, pero eso está dado por la voluntad o por el compromiso que tenga toda la organización en sí de implementar. ¿Ya? Entonces, ahí es lo importante es la voluntad que hay de todos para aplicarlo. ¿Verdad? Y las condiciones materiales para facilitar las actividades de limpieza y desinfección. Y ahí entra de lleno también la parte de las condiciones materiales. Por eso también es importante todo lo que es diseño, instalaciones, los equipos que tengo, los materiales de que han sido hechos, ¿ya? Todo eso como lo tengo. Es un conjunto, ¿no? Es un conjunto, van de la mano. ¿Ya? Pero la voluntad y el compromiso es lo fundamental, porque puede tener todo lo demás, diseño y todo eso. Y si no tiene voluntad, de nada sirve o compromiso. Y también viceversa, porque podría tener la voluntad y el compromiso de las personas de querer hacer algo, pero no tienen las condiciones. Y eso muchas veces se da en las empresas actuales de nuestro medio. Ya, es decir, tenemos la voluntad, yo quisiera implementar esto en la empresa, y miren, me llama mucho la atención eso, sería bonito tener un proceso así, ordenado, limpio, las instalaciones, sería precioso, ¿verdad? Pero muchas veces existe eh, aquella dificultad o qué sé yo, poco compromiso o de repente las empresas son a veces un poco reacias a querer invertir en todo esto, ¿no? Porque al final es una inversión. Entonces, en invertir en mejorar las instalaciones, mantenerlas limpias, en mejorar las condiciones de todo, ¿verdad? Ya, cuesta a veces esto, ¿no? Pero en la medida de lo posible, para eso van a estar ustedes, ¿verdad? Ingenieros de alimentos, este, viendo todo esto, y que se cumpla o viendo o tratando de mejorar poco a poco las condiciones de esto, ¿no? Luego, para la confección de un programa de limpieza, y bueno, y dentro de todo esto decimos, aparte, es elaborar un programa de limpieza y desinfección, ¿ya? Eso es bien importante. Y un programa de limpieza debe de tener todo aquello, puede incluir todos aquellos procedimientos de limpieza, protocolos de limpieza y desinfección, para todo aquello donde se debe aplicar. Es decir, en los equipos, la maquinaria, en las instalaciones, en las áreas en las cuales yo lo voy a implementar. Todos los procedimientos que hay, ahí pueden ir en un programa de limpieza, ¿ya? Ese puede ser un programa de limpieza como tal. ¿Qué se limpiará y desinfectará? Dice, cuando buscamos hacer un programa de limpieza, tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a limpiar y desinfectar? ¿Ya? Es decir, lo primero que usted debe de, a la hora de implementar un programa de limpieza y desinfección, preguntarse, ¿qué va a limpiar y qué va a desinfectar? Porque no es solamente una lista, ¿no? Sino qué es lo que aplica para limpieza y qué aplica para desinfección, ¿ya? ¿Cuál de cada una? ¿Sí? Eso es lo importante. En la respuesta a esta pregunta debe ser identificada todas las áreas que forman el establecimiento y cada una de ellas. Usted identifica las áreas y dice, bueno, en esta área basta con una limpieza. No es necesario estar desinfectando, ¿ya? No es necesario. En esta sí, porque es el proceso, porque ahí está el producto directamente, se puede contaminar, etcétera, ¿no? Todos los objetivos, y ahí es donde se enfoca bastante el HACCP, ¿verdad? El HACCP, de eso se trata, ¿no? Por eso es análisis de puntos críticos de control, la identificación de los puntos críticos de control, ¿ya? Yéndonos un poquito más allá, no las buenas prácticas, que es la base de eso. Todos los objetos que la componen, así como puertas, ventanas, pisos, paredes, tranques, etcétera, ¿no? Es decir, toda la parte de infraestructura, por ejemplo, ¿ya? Muchas de estas se van a limpiar, por decir algo. Algunas sí te vas a tener que desinfectar, dependiendo de las áreas. En algunos casos es necesario distinguir algunas partes de estos componentes por la dificultad para su higienización y también por recibir suciedades o restos de alimentos con mayor frecuencia e intensidad. Es ahí donde les decía, determinar qué equipos o qué áreas o qué utensilios se van a limpiar según amerite, según la dificultad, según el proceso, ¿ya? Y cuáles se van a desinfectar. Solo limpiar o desinfectar. Se deben incluir los recipientes, equipos, utensilios y otros útiles que se emplean en la limpieza y en la desinfección. Segunda pregunta, ¿con qué se debe realizar la limpieza? ¿Ya?
Usted define primero las áreas y dice, bueno, esta va a aplicar una limpieza, esta es una desinfección. Luego, ¿con qué área, con qué debe de realizar esa limpieza y desinfección? Ahí entra un poco la parte técnica, ¿ya? Y ahí es donde usted se puede apoyar perfectamente con proveedores o químicos que son conocedores en los temas. Es decir, yo tengo esta área, este es mi proceso, este es mi producto, ¿ya? Así está en contacto con las superficies, ¿ya? Y qué producto puedo utilizar, ¿ya? ¿Qué producto puedo utilizar para la desinfección o para la limpieza? Por cada objeto o área deben ser indicados todo lo que se debe utilizar para su higienización. Y eso sí es bien importante y debe de quedar plasmado. ¿Qué voy a utilizar o qué producto para cada una o químico voy a utilizar para cada una de esos protocolos de limpieza o desinfección? Dejarlo claro, ya sea en los procedimientos de limpieza, en los protocolos, en el programa, o si es parte del manual también, definirlo. Ingeniero, En relación con los disculpe, detergentes, sí, dígame. una duda. Para determinar la frecuencia de la Sí, limpieza, por decirlo así, de que si solo se va a hacer una o dos limpiezas, no debe haber una validación de limpieza, como un procedimiento de que va a eh, validar mi frecuencia de limpieza. sí, ahora, en el mismo protocolo se debe definir cada cuánto. Ahora, esto normalmente se debe de hacer en función siempre del producto o del proceso del cual usted se está refiriendo o de aquella, eh, digamos, probabilidad de contaminación del producto, ¿no? Es decir, qué Sí, tanto se va a la posibilidad de contaminarlo, ¿no? Entonces, eso se debe definir en el procedimiento de limpieza y desinfección o en un protocolo en el programa. Cada cuánto lo voy a hacer. Ahora, eso no hay tampoco algo bien definido, por decir algo, para este tipo de producto va a ser tantas veces, cada cuánto, no, eso no está definido. Ahora, en el momento que usted va haciendo, define eso, ya sea en un proceso o lo que sea, por regla general, por ejemplo, en una línea de producción, uno va determinando en función de cómo es el proceso, por decir algo, siempre lo normal es, bueno, al inicio cada, de cada orden de producción, por decir algo. Cuando voy a hacer un cambio o algo, o voy a empezar un proceso, el procedimiento de un producto, a fabricar un producto, al inicio es regla general, siempre al inicio, hacer la limpieza y desinfección, ¿ya? Muchas veces es también al final del proceso, a realizar la limpieza y desinfección con el fin de dejar la línea limpia o cuando hay un cambio. Pero la frecuencia también, cuando son corridas muy largas, por decir algo, hay líneas de producción que pueden pasar hasta días con un mismo producto. Entonces, no solamente es al inicio y al final, y pasó muchos días. Sí, ahí es donde se evalúa el proceso como tal, ¿no? Porque si el proceso me genera desperdicios, me genera demasiado, por decir algo, genera aguas o me genera residuos, ¿verdad? Que al final se pueden convertir también en una fuente de contaminación, ahí es donde yo debo de poder establecer en función de cada cuánto tiempo se están generando esos desperdicios, cada cuánto yo voy a hacer la limpieza y la desinfección. Posiblemente, si son corridas muy largas de producción, yo tenga que hacer la limpieza cada ciertas horas, ¿ya? O cada cierto, o todos los días, no necesariamente porque hay un cambio de producto, sino que, bueno, porque voy a pasar muchos días en esa corrida de producción sacando el mismo producto, o posiblemente una línea que solamente eso produce, no hay un cambio. Yo lo veo en función de cambios a veces de producción, pero no necesariamente. Entonces yo determino en función de mi proceso cada cuánto, ¿no? Pero sí lo debo de dejar claro o definido en un lugar. La limpieza se debe realizar cada cierto tiempo. Pero ¿quién me dice cada cuánto? El mismo proceso, el mismo conocimiento de los expertos en el proceso, ¿no? En este caso son ustedes como ingenieros en alimentos o la gente que está ahí en función del proceso, los desperdicios que genera, la posibilidad de contaminación del producto si no elaboro la limpieza.
de las condiciones que tiene el área, porque si fuese un área abierta, posiblemente es más fácil que se ensucie o que se haya contaminación que si es un área cerrada. Entonces, todas las condiciones, el proceso como tal, el producto, todo eso, y los expertos en el proceso tal, me van a definir o van a concluir en cada cuánto es lo más conveniente. Ahí hay que tener en cuenta no caer también en el extremo, en ser demasiados pulcros, ¿verdad? No vamos a estar limpiando, haciendo procedimientos cada 15 minutos, cada media hora o cada hora, ¿ya? Porque vamos a caer en lo contrario, lo vamos a pasar limpiando y no vamos a producir, ¿verdad? Al final la empresa lo que debe es producir, pero, pero eso me determina a mí cada cuánto lo debo de hacer, ¿verdad? No hay una forma establecida de decir este tiempo debe ser. Por regla general sí se puede decir al inicio y al final, siempre, pero evaluar si es necesario durante las corridas intermedias, ¿no? Intermedias, cada cuánto tiempo. Pero eso va a depender, como le repito, del proceso, del producto, del desperdicio que genere, de la posibilidad de contaminación, etcétera. No sé si por ahí va la pregunta que me Sí, sigue. sí. Ok, voy a ver. Este, por aquí, ¿no? Por si hay alguna pregunta, no, no hay preguntas. Bueno, entonces, siguiendo con esto, decía, bueno, lo otro es cómo se debe realizar la limpieza, ¿verdad? Eh, esa era la segunda pregunta. Al hablar del cómo es el procedimiento como tal. ¿Cómo? Perdón, ¿con qué estamos ahorita? No hemos llegado al cómo. ¿Con qué se debe realizar la limpieza? Y le decía, bueno, va de técnica, ¿no? Con el proveedor para ayudarse y definir qué químicos utilizar, decir, cuál es la mezcla que voy a hacer, de qué forma lo debo de aplicar. Ellos son los conocedores en eso. Dice, en relación con los detergentes desinfectantes, concentraciones que se aplicarán en las distintas superficies, las temperaturas en estas soluciones, lo cual tendrá una base científica. ¿Ya? Eso es lo importante. Y eso no lo da ni la materia ni nada, la carrera, perdón. Creería yo que no. No sé, no he visto de lleno todo el pensum de ustedes, pero no creería. No es como la parte fundamental de la carrera, ¿no? Y lo desconoce, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Igual en los industriales, todo eso, no sabemos absolutamente nada de esto. Aquí nos apoyamos en los químicos, en los ingenieros químicos, ¿no? Que muchas veces son los mismos encargados de la venta de todo este tipo de productos en la industria de desinfectantes y de productos químicos, ¿no? Entonces, con ellos se debe apoyar uno. Luego dice, las sustancias seleccionadas deben estar aprobadas por las autoridades sanitarias. Bueno, o sea, se aprueban desde el momento los productos se venden, ya tienen un registro y están aprobados, a no ser que sea un laboratorio clandestino, que usted compra desinfectantes y a cualquiera, ¿verdad? No se trata de eso, pero si de por sí cualquiera que comercialice un producto ya tiene su registro sanitario y todo y están debidamente aprobados por las autoridades de cada uno de los países, ¿verdad? ¿Cuándo se debe limpiar y desinfectar? Que era lo que mencionábamos anteriormente y que nos adelantábamos con el compañero, ¿verdad? Con la pregunta que él decía. Es importante distinguir las actividades simultáneas o concurrentes de las actividades con alimentos y las finales, ¿sí? Ahí viene lo que les mencionaba, donde dice, bueno, es importante definir las simultáneas o concurrentes, ¿no? Porque pueden haber limpiezas, dependiendo del proceso, o desinfecciones que sean simultáneas durante el proceso como tal, durante la corrida de producción, o concurrentes cada cierto tiempo, es necesario. Si es un producto el cual yo estoy fabricando y me genera demasiado desperdicio, posiblemente tenga que estar limpiando el área de trabajo cada media hora, ¿no? Tal vez no desinfectando, pero sí limpiando. Y así sucesivamente podría haber, dependiendo del tipo de proceso. Pero lo otro dice a las actividades con alimentos y las finales, ¿no? Las finales o las iniciales. En algunos casos existen otras categorías como las que deben de ser realizadas con determinada periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo, en la jornada laboral o cada cierto periodo que puede ser semanal, mensual, etcétera. Hay procesos que incluso pueden ser cada semana, ya, si no es muy crítico.
Y eso depende de las áreas, ¿verdad? Porque acuérdense que como área o industria alimenticia no solamente es todo inocuidad, ¿verdad? Es cierto, la inocuidad, pero hay productos que no necesariamente requieren de un alto grado de limpieza o desinfección, ¿verdad? Ya por el mismo tipo de producto, como anteriormente hablábamos con la parte de los granos, ¿verdad? Los granos no necesariamente necesitan una gran inocuidad o las áreas son inocuas y están totalmente desinfectadas, ¿verdad? Ahora, las limpiezas semanales o a cada un día sí, un día no, eso siempre es bueno hacerlo en la medida de lo posible. La frecuencia y momento en que se pueda realizar las actividades de higienización depende del tipo de alimento, lo que mencionábamos, las características de su proceso, ¿ya? Como volúmenes de producción, eso también es importante. En la medida que más produce, más genera desperdicios, más genera la necesidad de limpieza o desinfección, nivel de protección física, lo que le he mencionado, las condiciones que usted está en su proceso, no necesariamente, si usted tiene su área bien protegida, si su área es ya diseñada de la mejor forma, la probabilidad de contaminación va a ser menor, ¿ya? Si tiene un equipo adecuado, ¿verdad? Si todos los equipos, utensilios son sanitizados, son de acero inoxidable, ¿ya? Entonces, posiblemente va a ser necesario, no va a ser necesario ser tan recurrente en la limpieza y desinfección, ¿ya? Siempre y cuando no afecte la inocuidad de los alimentos. Horarios de mayor intensidad, periodicidad de interrupciones, etcétera, ¿no? Ahí hay un montón de factores y no hay nada definido. Eso cada quien en su industria lo debe determinar. ¿Cómo se debe limpiar y desinfectar? ¿Ya? Es decir, el procedimiento, el protocolo, el paso a paso, cómo hacerlo. ¿Ya? Se debe hacer esto, utilizar esta mezcla, utilizar este químico, hacer de esta forma, de la otra, registrarlo, verificarlo, etc. Es el procedimiento de limpieza como tal, paso a paso, las actividades que yo voy a realizar para hacerlo. Se debe especificar la forma práctica de preparar las soluciones, ¿ya? Los químicos, detergentes y desinfectantes, es decir, si son de detergentes para limpieza y desinfectantes, ¿ya? A las concentraciones y temperaturas requeridas, ¿sí? Es posible obtener las informaciones necesarias para indicar los procedimientos de limpieza y desinfección mediante las observaciones de estas actividades y sus insuficiencias, así como las instrucciones de los productores de detergentes y desinfectantes. Esto es bien importante, lo que he venido hablando, productores, proveedores, con ellos hay que apoyarnos. Pero también dice de las observaciones, es decir, usted puede definir algo, si es un proceso nuevo. Bueno, yo defino que voy a hacer mi protocolo de limpieza de esta forma, con esta solución y cada cierto tiempo, ¿ya? Pero yo debo de observar el proceso, debo de verificar, debo dar un control. No es solamente lo dejé y ya estuvo, y me olvido de eso. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de las observaciones yo podría decir si realmente amerita un mayor periodicidad de limpieza, o sea, que es más recurrente, o al contrario, no es necesario quizás hacerlo cada hora, hagámoslo cada 2 horas, por poner un ejemplo, ¿no? Estoy hablando solo por poner ejemplo. Entonces, hay la observación y en la medida se vaya aprendiendo a realizar el proceso, ayuda a poder determinar eh, cada cuánto lo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? En las instrucciones se debe indicar la mayor atención a los componentes o sus partes que requieren atenciones especiales como son zonas de difícil acceso. Es decir, los procedimientos deben de incluir eso, ¿ya? Hacer referencia y hacer hincapié en aspectos los más críticos, ¿ya? Eso es la idea. Y eso también es la idea de un manual de buenas prácticas. Por eso le decía yo desde la semana pasada, no es un trabajo de investigación, no es conseguir todo lo que dice el ingeniero o de la diapositiva, copiarlo y pegarlo o buscar en internet otras cosas porque no va a echar de ver. Y ese es mi manual. No, el manual es como una regla, un lineamiento, como una normativa con apartados donde yo pongo los puntos críticos, ¿sí? Deben haber aspectos eh,
que sí son ya generales en la industria. Ahora, alguien podría decir, pero algo general o algo muy lógico es, por ejemplo, que la gente llegue bañada, sí, ¿verdad? Pero en la parte de higiene personal y en la parte conductual en las personas, siempre es necesario colocarlo y dejarlo establecido, ¿ya? Es diferente hablar de las instalaciones. Las instalaciones deben de tener una altura de tantos metros, ser amplias para que haya una ventilación adecuada. Sí, eso a la hora de diseñarlo se hace y eso ya nadie lo va a mover, ¿ya? Pero en cuanto a conducta y con trabajar con las personas es lo más difícil, sí se debe dejar plasmado, ¿no? Como es una forma de apoyo. Aquí dice que vos tenés, ¿dónde? Porque alguien puede llegar a decirle, ¿y dónde dice que yo me debo bañar todos los días? ¿Ya? Por decirle un ejemplo, ¿no? En la higiene personal. Aquí está, en el manual de buenas prácticas, una normativa de la empresa, está que vos debes de cumplir con la parte de la higiene personal y debes de venir, no van a ver a comprobar que está bañado, ¿verdad? Pero al menos una forma higiénica o presentable. Entonces, si es una normativa, en eso se apoya. Si no cumple la normativa, ya puede haber una sanción, una acción de persona. Y es una forma también de hacerlo en la parte de, de higiene personal, que eso es quizá de lo más complicado. En las instrucciones se debe indicar la mayor atención, dice, a la parte bueno, y me hacía referencia a todo esto porque decimos, el manual, los documentos y todo eso deben de enfocarse siempre en los puntos críticos, hacer hincapié en ellos, ¿ya? Y no tanto en las cosas que son más básicas o que son elementales, ¿ya? Luego, ¿quién realiza la limpieza? También un programa, acordémonos que aquí estamos hablando de un programa de limpieza y desinfección como parte de las buenas prácticas. No necesariamente dentro de un manual, pero sí como un documento aparte. Y un programa de limpieza, decimos que debe de llevar todos aquellos procedimientos o protocolos de limpieza para cada uno de los equipos, utensilios, áreas donde se va a aplicar, ¿ya? Un programa de limpieza fácilmente puede tener, por ejemplo, el alcance, ¿ya? El alcance que va a tener, las áreas en que se va a aplicar y una lista de procedimientos o protocolos de limpieza, ¿sí? Con su respectivo código y todo eso. Y en el manual de BPM hace referencia a este programa de limpieza. Y las preguntas que nos estamos diciendo acá son las preguntas que se debe responder a la hora de hacer un programa de limpieza. Es decir, son los apartados que debe tener. Lo mismo que puede definirse en cada uno de los procedimientos. Es decir, ahí en el procedimiento usted puede poner todo esto. ¿Con qué lo va a hacer? ¿Qué mezcla va a hacer? ¿De qué forma lo va a hacer? ¿Cada cuánto lo va a hacer? ¿En qué área lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Esta parte, la pregunta 5. La higienización de cada objeto o parte del establecimiento debe ser atendido por un personal que tenga bien definida esta responsabilidad, ¿ya? En la mayoría de los establecimientos, la higienización se realiza por el personal de limpieza, los manipuladores o personal de mantenimiento. A cada uno corresponderán actividades específicas y deben estar señaladas en el programa de limpieza. Es decir, dejar claro las responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Ya? El puesto, la persona que lo va a hacer, la empresa. Hay empresas que son empresas outsourcing que ofrecen servicios de limpieza y desinfección, ¿no? Y yo en la empresa, por ejemplo, que trabajaba producto alimenticio, era una empresa aparte, ¿no? Una cosa era la fábrica y otra cosa era una empresa que siempre mantenía lógico en la fábrica porque ellos ahí trabajaban, pero era una empresa que daba el servicio de limpieza y desinfección, ¿ya? Personal solo dedicado a limpieza y desinfección. Cuando era de desinfectar la área o la planta de envasado, entraba el personal debidamente equipado y hacía las actividades de desinfección. Una vez se preparaba la línea de producción, entraba el personal de producción, ¿ya? Y realizaba la operación de producción. Se salía el personal de limpieza y se dedicaba a otras actividades de limpieza común dentro de toda la planta. Llámese, claro, con equipos tenía que cambiarse los equipos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para entrar al área de envasados se utilizaban redecillas, gabachas, todo eso, pero era exclusivo para eso. Se utilizaba, se desechaba, ¿sí? Y para ya la limpieza, por ejemplo, sanitarios y todo eso tenían sus equipos aparte, ¿no? Entonces, en eso sí también se debe tener cuidado. Pero deben de estar bien definidos los responsables, ya sea dentro de la empresa, los mismos que manipulan el alimento, o si lo va a hacer alguien aparte.
Luego, ¿quién supervisa la limpieza? ¿No? También es importante la supervisión y el control, definirlo. Cada cuánto se va a estar inspeccionando, ¿ya? No es también la periodicidad de cada cuánto se va a hacer la inspección, de la limpieza está bien hecha. Eso es aparte también. Entonces es necesario también en un programa de limpieza definirlo. Bueno, y de ahí, para ir terminando esta parte, hablamos de las etapas de confección del programa. Es decir, cómo voy a yo implementar o cómo podría yo implementar o un programa de limpieza y desinfección dentro de una organización. ¿Ya? El primer paso dice, obtener todas las informaciones que forman parte de la base del programa. ¿Ya? Esto de obtener todas las informaciones se refiere a, bueno, lo que hablábamos al inicio, identificar, por ejemplo, las áreas donde yo voy a aplicar la limpieza y donde voy a aplicar la desinfección. Identificar los equipos, ¿ya? Los utensilios, la maquinaria, ¿ya? Dónde voy a aplicar una cosa y dónde voy a aplicarlo. Eso es una parte, ¿no? Y luego, ¿qué voy a utilizar para hacerlo? ¿Sí? Es decir, toda la información que yo necesito, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Recolectar información. Estas informaciones corresponderán a las características y condiciones del establecimiento, sustancia, es decir, qué voy a utilizar, ¿no? Y útiles que se emplean en estas actividades, cómo lo voy a hacer, de qué forma, quiénes lo van a hacer, pero aquí lo estamos viendo, no plasmándolo, lo estamos obteniendo la información, es decir, lo estamos investigando, ¿ya? Recolectando toda la información. Los aspectos que tienen relación con el establecimiento se obtienen mediante observaciones directas, ¿sí? Es decir, a través de una supervisión visual, yo podría determinar, mira, esta área yo considero que se va a contaminar o que tiene mucho por el diseño, es complejo, no sé, no hay ventilación, entra el polvo. Hay un montón de situaciones en las que podríamos decir a través de una observación directa esta área podría ser un poco más crítica, ¿ya? Todas las actividades que se realizan y pueden tener relación directa o indirecta con la limpieza y la desinfección, por lo cual se considerarán las condiciones existentes en diferentes momentos de la jornada de trabajo del día, ¿ya? Ese es lo primero, recolectar toda la información que yo voy a determinar para hacer mi programa. Luego dice redactar la primera versión del programa sobre las bases de las informaciones acopladas, de las informaciones que ha reunido, ¿ya? Voy a redactar la primera versión, es decir, establecer ya en base a toda la información un primer programa de limpieza y desinfección. En la redacción del documento se garantizará que contenga todas las instrucciones de limpieza y desinfección del establecimiento en forma integrada y organizada, fácil de entender por todos los participantes. Esto es bien importante. Acuérdense que un programa de limpieza lo van a hacer, lo van a implementar en los procedimientos, muchas veces gente que se dedica a eso, a limpiar. Por lo tanto, no va a usar aquí una gran terminología técnica y que solo los ingenieros entienden. Y nadie más va a entender esto. ¿Ya? Sino, más bien, es que debe ser entendible para todo tipo de personas de la empresa, ¿no? Y muchas veces la gente que se dedica a la limpieza tendrá tal vez un estudio básico o bachillerato a lo sumo. Entonces, tanto la redacción, la explicación, la forma de hacerlo, todo debe de estar enfocado para que ellos lo puedan entender, leer fácilmente y comprender todo lo que ahí dice, ¿no? No se va a poner a hablar astralidades y con terminologías que a veces ni uno mismo entiende. Este documento debe constituir la guía para la aplicación y verificación del programa, además de expresar la preocupación y ocupación del establecimiento de garantizar sus condiciones y sanitarias. Bueno, dijimos, la primero, recolectar la información, redactar una primera versión, comprobar la primera versión del establecimiento en relación con su correspondencia, ¿ya? Es decir, con y obtener la interpretación y aceptación del documento por el personal. Una vez que usted tiene un programa de limpieza, el siguiente paso es hágalo, implemente, muéstrelo a la gente que lo va a hacer.
Porque usted posiblemente como ingeniero, como alguien que muchas veces a los ingenieros, y más cuando de repente ha recién graduado uno, mucho de este trabajo se lo dan a uno. Hay que establecer los programas de limpieza, hay que definirlos, y así pasa, ¿verdad? En mi caso igual me pasó, yo fui de los primeros trabajos que tuve, es hacer esto, definir los programas de limpieza y todo. Y aunque uno observa el proceso, aunque uno está ahí en el proceso como tal y uno va a dar la vuelta a las plantas y aprende del proceso, eh, y uno establece los procedimientos de limpieza, cómo deberían de hacerse a su criterio y en base a la lectura y a toda la investigación, quienes al final saben mucho de esto es la gente que hace la limpieza y la gente que está directamente relacionada en los procesos. Entonces dice, comprobó, el siguiente paso es que todo lo que usted ha establecido, lo que ha puesto en el papel, es funcional, es funcional. Se debe facilitar la lectura y el estudio por el personal que lo aplicará, que lo va a hacer. Usted puede poner ahí unas realidades que la gente no lo puede hacer, y entonces, o no se puede hacer. Entonces, como usted nunca lo observa, entonces no sabe. Entonces, es importante que ellos lo vean, lo lean, lo entiendan y luego también vean si lo pueden aplicar. Porque de ahí van a surgir algunas observaciones, algunos ajustes que tenga que hacer, algunas mejoras, algo que se pueda hacer de mejor forma o que tenga mejores resultados de como usted lo ha visto. Al que se le solicitará que lo valore de forma comparativa con las actuales actividades. Esto en el caso ya tiene actividades, por ejemplo. Normalmente una empresa para que empiece a laborar debe tener algo, ¿no? Debe tener algo. No necesariamente ya porque tenga implementado un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, pero algo tiene que tener, porque si no, no le van a dar ningún permiso. Y que señalen sus opiniones sobre todos los aspectos que pueden estar expresados incorrectamente o que no puedan aplicarse, ¿verdad? Entonces, esa es la siguiente etapa. También hay una etapa que puede ser simultánea, ¿verdad? Una vez se va haciendo las correcciones, es la de capacitar al personal. También, ¿verdad? Es bien importante eso, la parte de la capacitación. Es importante cumplir con las etapas de concepción, formulación, aplicación y retroalimentación. Capacitar a la gente en todo esto que usted está poniendo. En lo de las mezclas, por ejemplo. Eso a veces es bien crítico en cómo se definen las mezclas, ¿no? Si usted se pone a hablarle a la gente a veces de, de kilogramos o de gramos o de onzas, de una mezcla de tanto de 1 por 20, tanto de 10, 20, la gente a veces no lo entiende, ¿ya? No lo entiende. Entonces, a veces hay que ser en eso mucho más simples a la hora de explicarlo. Por ejemplo, se me viene a mí, yo tenía a veces un problema en la parte de unas formulaciones de productos en las que había un cálculo de un porcentaje en función de la cantidad de materia prima utilizada. Entonces al operario se le volvía muy complicado estar calculando de acuerdo a la cantidad de materia prima ese porcentaje que tenía que echarle del otro insumo. Entonces se llegó a un punto de manejar órdenes con cantidades similares siempre y de manejar y definirlo como una copita de algo, ¿sí? Es decir, teníamos un recipiente que ya tenía la medida exacta para una cantidad de materia, entonces al final a la gente se le dijo, bueno, una copita por cada 25 kilos, por decir algo, de materia prima. Entonces la gente, una copita. Ya, nosotros sí sabíamos que esa copita tenía el porcentaje exacto en función de la cantidad de materia prima que estaba utilizando. Pero tocó normalizar el proceso, ¿ya? Porque no cada vez le tocaba estar haciendo cálculos de cuánto iba a utilizar en la formulación del producto. Y entonces, a veces hay que ser simple para eso. Y si usted a alguien de limpieza le dice, la mezcla la debe hacer de esta forma, por cada 10 ml de esto aplique 1 ml del otro, no, lo va a complicar. Entonces, sea simple para hacer eso. Y en la parte de capacitación se debe de explicar todo esto, enseñarle a la gente todo esto. Mezclas, procedimientos, protocolos, ¿verdad? Cómo hacerlo. De acuerdo con las características del personal que recibirá la capacitación, las condiciones y características del establecimiento, se plantearán objetivos que permitan adquirir conocimientos y habilidades para limpiar y desinfectar correctamente.
Para impartir los mensajes, realizar la retroalimentación se debe hacer énfasis en actividades prácticas, siempre, ¿verdad? En todo esto práctico. No le voy a dar cómo hacer una mezcla de un químico y solo teórico. A la hora de las horas no hay que hacer. Haga la mezcla aquí y veamos cómo se hace, ¿ya? Todo esto debe de ser práctico en las capacitaciones. Y algo bien importante, las características del personal, dice, personas, características, no físicas como tal, ¿verdad? No se refiere al tipo de personal con el que usted va a estar trabajando. Como les decía, ¿verdad? Muchas veces personal de limpieza es gente que a veces no tiene mayor estudio, si es que son ellos los encargados de la limpieza y desinfección. Entonces, hay que ser lo más simple que se pueda, lo más simple que se pueda, para que se entienda, ya se entienda, en función de eso. Luego, una vez que ya se ha hecho la información, se ha recolectado, se ha hecho un primer programa, se le ha presentado a las personas que lo van a ver para si hay correcciones y hacer los ajustes, luego se capacita al personal, ¿ya? Luego viene la redacción de la versión definitiva. En función de todo lo que ha ido aprendiendo, de todo lo que ha ido generando las fases anteriores, usted va a redactar una versión definitiva del programa. Es decir, ya el programa con todos los procedimientos y protocolos de limpieza final, ¿no? De acuerdo con todos los señalamientos recibidos por el personal que tendrá relación con el programa y las observaciones realizadas, se realizarán los arreglos en el documento final que será presentado al establecimiento como su programa de limpieza y desinfección, y al cual puede ser referencia y debe hacer referencia el manual de buenas prácticas. Por eso les digo, podrían ser definitivamente documentos separados. ¿Ya? El manual de buenas prácticas y un programa de limpieza y desinfección. Y en el manual solamente poner, por ejemplo, la limpieza, los equipos y utensilios que estén directamente en contacto con los alimentos producidos se realizará en función del programa de limpieza y desinfección eh, de la empresa tal y tal y tal, o sea, de nuestra misma empresa, ¿no? Quiere decir que para hacer referencia a eso, se tiene que ir alguien a ver el programa de limpieza y desinfección. No necesariamente ponerlo ahí. Solo le he dicho para cuestiones de la tarea, sí me van a incluir un procedimiento de limpieza. Eh, Otra etapa, realizar un seguimiento de la aplicación del programa. Bueno, una vez que usted ya definió eh, la versión definitiva y lo va a presentar al personal que ya lo va a aplicar, mire, así quedó finalmente. Luego, haga un seguimiento a la aplicación, lo va a implementar y le va a dar un seguimiento, ¿ya? Es decir, verificar que se esté cumpliendo. El control, eso siempre es bien importante en todo, ¿no? Definir el control de la implementación de este programa de limpieza, mediante el cual se brindará el asesoramiento para su mejor utilización. Es decir, la idea de darle un control no es solamente poner el dedo, ¿verdad? Decir, no lo cumple, aquel no lo cumple, señalarlo, no, ¿verdad? La idea es ayudar al personal si no lo está haciendo bien, en qué debe de corregirse o cómo puedo mejorarlo. O de repente, no es lo mismo escribirlo o definirlo que ya en un proceso de implementarlo y ahí se va a ver la realidad, ¿no? Entonces, además dice conocer los inconvenientes de la utilización del programa. Se debe hacer una vigilancia desde los inicios de la aplicación y a los 3 meses posteriores con énfasis en la detención de efectos negativos, valorar los aspectos positivos. Es una recomendación, no es algo que tampoco se ha definido con las buenas prácticas que exactamente a los 3 meses usted debe hacer esto. Es una recomendación de decir, bueno, dele un seguimiento, dele una mejora. Si hay mejoras que son críticas, implementelas inmediatamente. Si no, evalúe a los meses, 3 meses, un tiempo prudente, haga una reunión y determine, mire, estas cosas creo que podemos mejorarlas, cambiemos esto. Y hay otras cosas que me parece que somos excesivos, podemos quitarlo, etcétera, ¿no? También hay valorar los aspectos positivos. Acuérdense que toda esta parte de programas deben de ser dinámicos y en la parte de documentación lo vamos a ver. Yo creía que hoy íbamos a hablar acerca de eso, pero ya son las 10, ya no voy a hablar de eso.
En la próxima clase sí vamos a hablar de la documentación. Pero todo esto debe ser dinámico, ¿ya? Nunca eh, todo esto debe de ser estático. Es decir, hice el manual, hice el documento, el programa y ahí lo dejé. Y lo voy a ver y hace 10 años se hizo. No, todo esto debe ser dinámico, debe ir cambiando, debe ir mejorando, ¿ya? Y eso solamente se hace a través del control y la supervisión